Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Kimberly Simon. Kimberly Michelle Simon, mayormente conocida por sus amigos y familiares como Kim, nació el 12 de enero de 1969 en Utica, ciudad ubicada en el condado de Oneida, en el estado estadounidense de Nueva York. Fue hija de William y Cheryl Simon, unos padres amorosos que también tuvieron otro hijo, pero el nombre y edad del hermano de Kim no se han hecho públicos. Kim era tranquila, hermosa y muy querida. Vivía una vida feliz y apacible junto con su familia en Whitesboro, una villa ubicada en el condado de Oneida. Su adolescencia fue descrita por su mejor amiga Linda Fiorini como una buena estudiante y alguien que tenía gran inteligencia. La jovencita era del tipo de persona que podía aprobar un examen sin estudiar mucho y como rasgo llamativo, su asignatura favorita eran las matemáticas. Sin embargo, fuera de la escuela, su verdadera pasión eran las artes. Pasaba horas y horas escuchando música rock y viendo películas. Le encantaba escuchar a The Doors y Led Zeppelin. Cuando Kim tenía 15 años, cursaba el segundo año en la escuela secundaria de Whitesboro. Estudiando allí, conoció a Rick Goss, un jovencito un par de años mayor que ella, que estaba a punto de graduarse en el mismo colegio. La amistad eventualmente se convirtió en un hermoso noviazgo adolescente. Rick estaba tan enamorado de ella que soñaba con casarse con Kim después de la graduación. Llegó a decirle que él trabajaría para apoyarla económica y emocionalmente mientras ella realizaba sus estudios universitarios. Y es que la intención de Rick no era cortarle las alas a su novia de secundaria, sino por el contrario, crecer juntos, convertirse en las mejores versiones de sí mismos posibles y eventualmente hasta formar una familia. En la tarde del 18 de septiembre de 1985, Kim salió de la escuela y se dirigió a su casa para hacer las asignaciones escolares. También hizo planes de encontrarse con su mejor amiga Linda un poco más tarde en la noche, afuera de la escuela secundaria de Whitesboro donde ambas estudiaban. El plan de las chicas era caminar hasta la casa de Rick para sorprenderlo, pero él no estaría allí sino hasta pasadas las 6 p.m. Y es que para ese momento, como Rick ya había egresado de la secundaria y tenía un empleo, la pareja no solía verse tanto como antes. Rick le dijo muchas veces a Kim que la extrañaba y que sería lindo si ella un día lo sorprendía con una visita al llegar de su empleo. Linda llegó a la escuela a esperar a Kim en la hora pautada, pero la otra jovencita no llegó. Pasó media hora y sin Kim a la vista, Linda decidió irse a su casa y llamar a casa de su mejor amiga para saber si había sucedido algo. Alrededor de las 6 de la tarde, Rick llegó a su casa del trabajo y llamó por teléfono a la casa de Kim para hablar con ella, pero respondió el padre de la adolescente. William le dijo a Rick que Kim iba de camino a su casa a sorprenderlo. Aunque el padre de su novia le arruinó la sorpresa,
Rick, lleno de felicidad, decidió darse un baño y ponerse presentable para la inminente llegada de su amada. Para cuando Rick salió de la ducha, Linda, la mejor amiga de Kim, ya había llegado a su hogar y llamó por teléfono al hogar de los Simon buscando saber de su amiga. Pero de nuevo atendió William, el padre de la adolescente, quien se sorprendió al saber que las jovencitas no estaban juntas para ese momento. En este punto, la noticia de que Kim había desaparecido comenzó a correr como un reguero de pólvora entre los amigos y la familia de la joven. Rick y muchos otros amigos se dirigieron a la casa de los Simon para comenzar a buscar en el área cercana a la casa y en el trayecto que debió recorrer para llegar a la escuela secundaria. Buscaron durante horas hasta que salió el sol del día siguiente y de Kim no se sabía absolutamente nada. El 19 de septiembre de 1985, aproximadamente a las 11:24 de la mañana, la policía local recibió la noticia de que alguien había localizado un cadáver en la calle Mohawk, aproximadamente a 3 kilómetros de la casa de Kim. Rick recuerda que alguien le dijo que la policía estaba en la calle Mohawk, no lejos de su casa y de la de Kim, y que lo que estaba ocurriendo allí no pintaba bien. Su hermano lo dejó allí e inmediatamente se vio rodeado de policías que le pidieron que se marchara. Una vez en el lugar, los investigadores pudieron confirmar que el cuerpo encontrado, con evidencias de haber sido golpeado, se trataba de Kim Simon, la chica de 16 años a la que se le había perdido la pista la tarde anterior. Revisando en las áreas cercanas, las autoridades también ubicaron algunas de sus pertenencias. Un zapato de Kim fue encontrado en la calle cerca de la ruta quinta, aproximadamente a más de 1 kilómetro de distancia. El otro artículo encontrado fue ubicado en Clinton Street, cerca de los apartamentos Caroline Court, a menos de 1 kilómetro de donde fue hallado su cuerpo. Rick, al enterarse de lo ocurrido, quedó consternado y cargado de culpa, ya que Kim iba de camino a verlo cuando alguien le arrebató la vida. El cuerpo de Kim fue estudiado mediante una autopsia y se determinó que había sido forzada a tener intimidad, golpeada y estrangulada hasta que ya no pudo respirar. Esta noticia sacudió profundamente a la comunidad tranquila donde todos habitaban e inició la búsqueda de los responsables de haberle quitado la vida de una forma tan traumática e injusta a la prometedora adolescente. Durante la investigación, que duró 1 año, se interrogó a varios sospechosos, pero las lagunas en la cronología de los hechos era un problema. La policía inmediatamente entrevistó a posibles testigos oculares y auditivos. Algunas personas recordaban haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Kim en el área alrededor de la calle Mohawk mientras caminaba a la escuela secundaria en el momento de su desaparición cerca de las 6 de la tarde. Otros testigos oculares afirmaron que la vieron también en horas de la tarde, hablando con un hombre rubio, fornido, que manejaba una camioneta roja. Más tarde, aparecieron testigos que afirmaron haber visto a Kim en una fiesta en un local llamado Tres Osos, en New York's Miles, alrededor de la medianoche, mientras que otros explicaron que escucharon los gritos de una mujer más tarde esa noche, cerca de la 1 de la madrugada, en un lugar conocido como la Torre de Agua, detrás de la escuela primaria Horse Hill. Tanto Rick como Linda dijeron a las autoridades que desconocían las fiestas que se celebraban en New York Miles, en la Torre de Agua o en Tres Osos. Solo se enteraron de que eso existía cuando se les mencionó después del asesinato de Kim, y ambos coincidieron en que ella no habría ido allí voluntariamente. Rick dijo a la policía que Kim era lo bastante lista
como para saber que no debía entrar en el auto de un desconocido. Y si hubiera sido secuestrada, Linda dijo que Kim habría seguido luchando. Un par de días después del hallazgo del cuerpo de Kim, la policía local realizó un operativo para buscar la camioneta roja en la que un testigo dijo haber visto a la chica momentos antes de su desaparición. Steven Burns, un chico de 19 años que conocía a Kim ya que estudió en la misma secundaria, iba conduciendo su camioneta roja llena de barro cuando se topó con el operativo de la policía. Él creía que era un control de tráfico rutinario, así que la suciedad de su auto era casi lo último en lo que pensaba. Pero el barro llamó la atención de los policías locales de la pequeña ciudad. Steven acudió a la comisaría para ser interrogado. Allí estuvo más de 12 horas explicando a los investigadores que había estado en un boliche local en el momento del asesinato de Kim. Dio permiso a la policía para registrar su furgoneta y pensó que eso era todo. La policía lo puso en libertad y el jovencito se fue a casa y siguió su vida normal. Sin embargo, 2 años después, los investigadores tocaron la puerta de Steven y le pidieron muestras de sangre, saliva y cabello. Steven fue detenido en 1988, acusado de quitarle la vida a Kim y de cometer contra ella varios tipos de forzamientos. En su juicio, la primera forma de ciencia forense utilizada fue una superposición fotográfica de los jeans que llevaba la víctima y una huella encontrada en el camión de Steven. Esta prueba solo encontró que los patrones eran similares. En segundo lugar, se analizaron 2 cabellos encontrados en la camioneta del acusado. Solo se encontró que los cabellos eran similares a los de la víctima, mientras que no eran similares a los de Steven. Por último, se realizaron pruebas en la tierra tomada del vehículo del acusado y se compararon con muestras de tierra de la escena del crimen tomadas 2 años después, y se encontró que tenían características similares. Un testimonio considerado fundamental en el juicio fue el de un informante de la prisión que declaró a cambio de beneficios procesales. El sujeto testificó que Steven le confesó el asesinato. Sin embargo, el informante no se encontraba en una celda cercana a la del acusado y no pudo recordar cuándo ni dónde tuvo lugar la conversación. En esa misma línea, testificó un hombre que estaba bajo custodia policial por un incidente no relacionado. Declaró que viajaba en un vehículo policial cuando vio a la jovencita caminando por la carretera y observó que estaba cerca una camioneta similar a la de Steven. Siguiendo esa tónica, un agente de policía de Utica declaró que vio a un joven que coincidía con la descripción de Steven estacionado junto a la calle esa noche. Cuando le tocó testificar al cuñado de Steven, afirmó que vio a una joven parecida a Kim subirse a un vehículo en la carretera, pero dejó claro que no se trataba de la camioneta de Steven. Tal parece que las evidencias circunstanciales presentadas convencieron al jurado, pues Steven Burns fue declarado culpable de violación en primer grado, sodomía en primer grado y 3 cargos de asesinato en segundo grado, siendo su condena de 25 años a cadena perpetua. La madre de Steven, Sylvia Bouchard, quedó conmocionada al conocer el veredicto de culpabilidad. Había criado a un hijo íntegro y feliz. Steven no tenía antecedentes penales ni malos comportamientos. Jugaba al fútbol, iba bien en el colegio y tenía muchos amigos. Era un chico limpio y ella sabía que era inocente. Aunque para la familia de Steven la condena era un evento desafortunado, para los Simon y los amigos de Kim representaba un cierre para su historia. Pese a que no podían traer de vuelta a la jovencita, se consolaban al pensar que había recibido justicia y que el hombre que fue tan cruel como para cegarle la vida había recibido su merecido y no saldría a la calle a dañar a nadie más.
Así fueron pasando los años, con una parte de la población pensando que se hizo justicia y otra luchando por lo que consideraban una sentencia sin asidero real. Mientras los allegados de Kim lidiaban con el duelo, Steven luchaba por probar su inocencia. En 1992, desde su celda, el joven escribió una carta a una nueva organización jurídica surgida para la época, llamada Proyecto Inocencia, comprometida con el fin de exonerar a personas condenadas injustamente mediante pruebas de ADN y con la reforma del sistema de justicia penal para evitar futuras injusticias. Tras enviar la misiva donde relataba su historia, Steven logró que la organización aceptara su caso en 1993, pero la batalla legal no estuvo exenta de tropiezos y de demoras. De hecho, no fue hasta 2007 cuando la organización sin fines de lucro pudo lograr que se reabriera el caso y financiar una costosa serie de pruebas de ADN para probar la inocencia de Steven. En ese momento, casi 2 décadas después de la sentencia, la tecnología relacionada con el ADN, así como la ciencia forense, habían experimentado muchos progresos. Las nuevas pruebas avanzadas de ADN revelaron resultados concluyentes de que los fluidos corporales hallados en el cuerpo de Kim no coincidían con los de Steven. Se comprobó entonces que Steven había dicho la verdad todos esos años y sí, era inocente. En 2008 fue liberado y exonerado oficialmente en 2009 a los 43 años. Le habían hecho perder 20 años de vida útil tras las rejas, mientras el verdadero causante del fallecimiento de Kim seguía libre. A lo largo de sus 2 décadas en prisión, Steven nunca perdió la esperanza y tampoco lo hizo su familia. Su madre, Sylvia, lo visitaba con regularidad y trabajó incansablemente para demostrar su inocencia. Steven fue liberado justo antes de Acción de Gracias y dijo estar muy entusiasmado por poder celebrar, al fin, una festividad con su familia y tener una comida casera. Además, estaba intrigado por los teléfonos móviles, las redes sociales e Internet. Steven declaró que no está enfadado por los 20 años de tiempo perdido, sino más bien emocionado por empezar su vida. Al momento de la liberación de Steven, el fiscal del distrito, Scott McNamara, declaró que de haber existido esta tecnología en 1985, Steve ni siquiera habría sido detenido, ya que las nuevas pruebas excluían definitivamente a Steven como sospechoso y hacían su caso totalmente inimputable. Barry Scheck, codirector del proyecto Inocencia, dijo que Steven fue enviado a prisión por pruebas circunstanciales. Según su punto de vista, no hubo mala conducta o negligencia de la policía y los fiscales. Un debate que se ha presentado desde hace varios años se debe a que parte de la ciencia con la que inculparon a Steven ha demostrado ser poco precisa para realmente impartir justicia. Los análisis de marcas de mordiscos, huellas dactilares latentes, identificación de armas de fuego, patrones de quemaduras en investigaciones de incendios provocados, patrones de calzado y huellas de neumáticos están en tela de juicio en la actualidad. Solían considerarse sólidas, pero ahora algunos abogados y científicos afirman que no se ha estudiado lo suficiente como para demostrar su fiabilidad y que en algunos casos ha dado lugar a condenas erróneas. En este sentido, la tarea del proyecto Inocencia, una red jurídica de ámbito nacional que trabaja para exonerar a presos inocentes mediante pruebas de ADN, es fomentar el escrutinio de todo tipo de pruebas presentadas en los tribunales. De hecho, expertos coinciden en que el proyecto Inocencia ha cambiado para mejor el sistema judicial, especialmente porque ha permitido liberar a inocentes y hacer que el sistema se revise a sí mismo. Los abogados defensores
así como quienes asumen la defensa de los derechos civiles, dicen que los fiscales y los jueces tardan en reconocer que algunos métodos de la ciencia forense son defectuosos, porque todavía se valen de las mismas herramientas que durante décadas han ayudado a conseguir condenas. Y esas pruebas pueden ser persuasivas para los jurados, muchos de los cuales las han visto utilizar de forma espectacular en series famosas tales como La Ley y el Orden y CSI. Lo cierto fue que gracias a los nuevos estudios de ADN, no solo se logró que Steven recuperara su libertad y fuera exonerado, sino que también los investigadores reabrieron el caso. Se supo entonces que las pruebas revelaron que las muestras recogidas en 1985 procedían de 2 hombres y una mujer, según informó el fiscal de distrito del condado de Oneida, Scott McNamara. El caso fue abordado nuevamente por 2 investigadores de la oficina de Scott y un investigador de cada uno de los departamentos de policía de Rome y Utica. Por primera vez, había pruebas reales de que varias personas habían estado en contacto con el cuerpo de Kim. Eso generó toda una nueva serie de historias de asesinatos rituales, pero no fue hasta 2010 cuando el público supo más sobre la investigación y las pistas que recabaron los detectives gracias a la publicación del caso en el programa de televisión de Fox, America's Most Wanted, que se traduce como Los Más Buscados de América. Los investigadores de la oficina del fiscal del distrito del condado de Oneida dijeron que esperaban que el sitio web del programa aportara nuevos avances para la investigación en curso, ya que a esas alturas requerían de testimonios para esclarecer qué sucedió aquella fatídica noche en la que una jovencita de 16 años perdió la vida y tras lo cual otro jovencito pasó 20 años tras las rejas. Los investigadores recibieron entonces un resultado positivo que vinculaba el ADN masculino recuperado de las pruebas en la muerte de Kim a una persona que estaba en la zona donde el cuerpo parcialmente desnudo de la adolescente fue encontrado más tarde a lo largo del río Mohawk, cerca de la calle Mohawk en Marcy. Desde que se descubrió este hecho, este hombre, junto con otros amigos y amigas, ha sido el centro de varias pistas nuevas que se estaban siguiendo, dijo Richard Ferrucci, investigador del grupo especial Kimberly Simon. Con la investigación renovada, entrando en su segundo año, Richard dijo que este golpe de ADN había ayudado a mover la investigación en una dirección prometedora, pues era la mejor coincidencia que habían obtenido hasta ese momento. Estas pruebas de ADN llevaron a los investigadores a centrar su atención en una fiesta que tuvo lugar en una residencia de la zona de Middle Settlement Road la noche en que Kim fue vista con vida por última vez el 18 y 19 de septiembre de 1985, dijo Richard. Los investigadores confirmaron que la policía de la época sí acudió a esa residencia durante la misma noche en que desapareció Kim y que estaba muy cerca de donde la gente dijo haber oído los gritos horribles de una mujer esa misma noche. Para ese momento, los investigadores estaban en proceso de obtener muestras de ADN de las personas que asistieron a esta fiesta y que se encontraban en la zona donde fue localizado el cuerpo de Kim. Richard indicó que se trataba de un avance significativo en la investigación, debido al hecho de que se produjeron incidentes relacionados con estas personas que habían sido documentados por la investigación original y otros departamentos de policía locales. Como consecuencia, los detectives se centraron también en un grupo de jóvenes que estaban en el culto al diablo durante la década de 1980 y que se pensaba que fueron vistos con Kim en un lugar de fiesta en Nueva York, Miles, la noche que desapareció. También en 2010, tras la publicación del documental America's Most Wanted, los padres de Kim
hablaron con los medios de comunicación sobre lo que representó para ellos la condena y posterior liberación de Steven. Dijeron que durante más de 20 años se fueron a dormir cada noche creyendo que sabían lo que le había ocurrido a su hija de 16 años durante las últimas horas que estuvo viva en septiembre de 1985. Pero 25 años después, la pesadilla había vuelto a empezar, ya que la realidad que la familia de Simon creía se había hecho añicos. La persona equivocada había sido enviada a prisión y alguien se había salido con la suya. Cheryl, que en ese momento tenía 63 años, dijo sentirse engañada, ya que consideraba que la mayor parte de lo que les dijeron al momento de la muerte de su hija no era cierto, y descubrir, años después, que nada de lo que dijeron sucedió fue increíble. La dolida madre expresó con pesar que justo cuando creían que lo tenían todo resuelto, todas las viejas heridas se abrieron de nuevo. Hablar de adoración del diablo, matar gatos y forzamientos a la intimidad, así como el tipo de personas que se cree que drogaron a Kim y la victimizaron, estaba muy lejos del mundo inocente que Cheryl y Bill querían que su hija experimentara. Señalaron que en solo 2 años más, Kim se habría graduado en el instituto para dar sus primeros pasos hacia un futuro desconocido. En cambio, una fotografía de clase del instituto en la cual se veía a Kim sonriendo modestamente es solo uno de los muchos recuerdos que le quedaron a su familia de lo que le arrebataron aquel día. Dijeron que resultaba sumamente difícil lidiar con la pérdida, ya que esperaban con ilusión todas las cosas que los padres esperan cuando sus hijos crecen. Cheryl dijo que al igual que su esposo, todos los días pensaba en lo hermosa que era su hija, en lo que tenía que ofrecer al mundo y en cómo sería en la actualidad. ¿Estaría casada? ¿Tendría hijos? ¿Acaso sería feliz? Todas esas preguntas caían en el vacío, y a todo ese dolor se sumaba la idea de que quienquiera que le hizo tanto daño a Kim todavía andaba suelto por las calles. Cheryl cuestionó que la forma en que ocurrieron las cosas no solo permitió a la familia Simon centrar erróneamente su ira y su dolor en el hombre equivocado, Steven, sino que también se sentían responsables de haber robado a Steven casi 20 años de libertad. Expresó en nombre de su familia que los Simon, sin duda, también entendían todas las dificultades por las que había pasado la madre de Steven y solo esperaban que pudieran estar en paz. Para ese momento, se sabía que Steven había pasado los 2 últimos años recuperando el tiempo perdido, y aunque seguía teniendo una actitud positiva ante la vida, a pesar de todo lo que pasó, por momentos había experimentado mucho resentimiento contra los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Oneida, a los que culpaba de haber arruinado su vida y de haber negado el final del caso a la familia Simon. El investigador Richard, de la oficina del fiscal del distrito, dijo al ser entrevistado que comprendía la frustración de la familia Simon por la defectuosa investigación llevada a cabo por la oficina del sheriff en la década de 1980. En un intento por borrar esa imagen negativa, se esforzaba en mantener a la familia informada de cada giro significativo del caso, en la medida de lo posible. Richard consideró que los investigadores anteriores eran conscientes de las mismas cuestiones en las que se estaban centrando los nuevos especialistas que junto con él abordaron el caso. Lo que dijo desconocer totalmente fueron las razones que los llevaron a no actuar con la misma profundidad en las indagaciones, siendo que los hechos eran recientes y la tarea resultaba más fácil. Señaló que no consideraba que algún oficial hubiera mentido expresamente a la familia de Kim, pero sí pensaba que los investigadores implicados realmente pensaban que Steven estaba involucrado y se dedicaron a comprobar esa hipótesis. Del mismo modo que Steven dijo que no escatimaba odio
a los asesinos que le dejaron entre rejas durante casi 2 décadas, la familia Simon dijo que rezaba para que llegara el día en que, por fin, alguien diera la cara y ayudara a llevar a los responsables ante la justicia. Cheryl pidió que quienquiera que estuviera ocultando la verdad pensara en cómo se sentiría si su propio hijo fuera asesinado por otra persona y el hecho quedara impune. Cheryl y William Simon dijeron estar agradecidos por la cortesía que Richard, el investigador, James Helmer y los demás investigadores mostraron a su familia en esta segunda investigación de los hechos. Por su parte, Richard dijo que lamentaba no haber podido dar a los padres de Kim nada más que respuestas esperanzadoramente optimistas a sus preguntas. Aún así, confiaba en que algún día todo cambiaría cuando la persona adecuada diera la cara. Entrevistada más de 20 años después de los hechos, Linda, la mejor amiga de Kim de la secundaria, relató que sentía algo de paz mientras creía que el misterio se había resuelto cuando condenaron a Steven. Pero tras ser exonerado, la mujer confesó que la noticia la sacudió duramente porque nunca esperó que el caso se reabriera. En 2015, Linda formó un grupo con otros 2 amigos de Kim para concienciar sobre el caso. La mujer de más de 50 años dijo que seguía creyendo que el caso se podía resolver y que todavía había sospechosos. Esa misma opinión la compartió James Helmer, quien fue uno de los investigadores de la Fiscalía del Condado de Oneida contratados para trabajar en la reapertura del caso de Kim en 2009. Al igual que Linda, James cree que quienes tienen información sobre su caso siguen allí afuera. Aunque se jubiló en 2012, sigue en contacto con Linda y con la familia Simon. Después de todo, prometió a la madre de Kim que se resolvería el asesinato de su hija y dijo que no está en su corazón dejarlo pasar. 37 años después de que Kim abandonara el plano terrenal, sus amigos estuvieron colocando folletos por todas las zonas de Westboro a las que se sospecha que se llevaron a Kim antes de encontrar su cadáver. Quieren mantener vivo su recuerdo y la petición de información para cerrar este caso. Linda recordó que actualmente hay una recompensa de $5,000 disponibles para cualquier persona con información sobre Kim y su última noche con vida. La recompensa fue publicada en 2011 por la organización sin fines de lucro New York State Crime Stoppers, a petición de la oficina del fiscal de distrito del condado de Oneida, dijo el CEO de Crime Stoppers, Robert Pavone. La organización sirve como intermediario para aquellos testigos que por alguna razón evitan el contacto con la policía o que quieren el anonimato. El fiscal Scott McNamara dijo que el equipo original de cuando se reabrió el caso se ha jubilado o ha regresado a sus respectivos departamentos. No obstante, 2 investigadores y un ayudante del fiscal del distrito siguen asignados al caso. Espera que se haga justicia a Kim, pero afirmó que no hay pruebas suficientes para que un gran jurado acuse a un sospechoso y mucho menos para que sea condenado en un juicio. Y es difícil saber si alguien implicado se presentará después de 37 años. Aunque está jubilado, James sigue dejando su dirección de correo electrónico en un sitio web dedicado a la investigación de Kim por si la gente se siente más cómoda hablando con él. Dijo que envía la información que ha obtenido a lo largo de los años a la oficina del fiscal del condado. Rick Goss, el novio de Kim, se mudó a Florida cuando cumplió 20 años porque quería alejarse de la zona donde sus sueños y los de su novia le fueron arrebatados. Aunque regresó al condado de Oneida durante un tiempo, volvió a Florida, pero mantiene contacto con Linda, que sigue intentando resolver el caso porque, según dijo, siempre concibió a Kim como su amiga para siempre y no la dejará sola jamás.
Para los seres queridos de Kim, a 37 años de los hechos, la dificultad sigue residiendo en creer que el culpable sigue ahí afuera, y la única esperanza es que alguien aparezca con más información. Desde su condena injusta, Steven Burns demandó al Estado y obtuvo un acuerdo de $3.5 millones. También tiene su propio negocio de limpieza de nieve y trabaja con los jóvenes del condado de Oneida. En su tiempo libre, intenta viajar todo lo posible. Su objetivo es ayudar a mejorar el sistema judicial para garantizar que no siga produciendo condenas injustas. Por este motivo, colabora estrechamente con el Proyecto Inocencia en un intento de devolver el favor. Sylvia, la madre de Steven, declaró a un medio estadounidense que no había suficiente dinero en el mundo que significara más para ella que tener la libertad de su hijo. Hasta la fecha, no se ha encontrado al autor material del crimen de Kimberly Simon. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.